Que el Señor les bendiga, hermanos, que la gracia del Señor pueda estar sobre cada uno. Gracias al Señor por este día que nos ha dado, el Día del Señor, que hemos podido realmente estar juntos en la mañana y ahora poder compartir este culto, esta reunión, este tiempo para poder bendecir al Señor y para poder mirar su palabra. Que el Señor esté obrando en nuestras vidas y nos esté fortaleciendo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Estamos muy gozosos y agradecidos al Señor que nos permite un día más poder estar aquí en su casa para poder alabar y glorificar su nombre, para escuchar el mensaje y para que todos juntos nos podamos gozar en la presencia del Señor. Cada uno en el lugar donde se encuentra y nosotros aquí, pero todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor y en una misma comunión, vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a la palabra, vamos a cantar, vamos a estar unidos para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Glorificaré.
La palabra del Señor nos muestra que en realidad hay tres clases de personas. Y el apóstol Pablo, en uno de sus escritos, especialmente en el que llega con su carta a la iglesia de Corinto, menciona justamente, y lo vamos a ver hoy de una manera lo más sintética posible, pero que es tan importante saberlo. Las tres clases de personas que menciona el apóstol Pablo es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Quisiera que comencemos a leer el texto. En el hombre natural, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Luego menciona al hombre espiritual. Cuando leemos en el mismo pasaje, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, y luego del 10 al 13, dice: en cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice: pero Dios, hablando de todas las cosas que Dios revela, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el primer texto que se refiere al hombre espiritual. Y también dijimos el hombre carnal o la persona carnal. Y leemos en Primera de Corintios capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, les escribe a los creyentes de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Qué importante, ¿no?, que se mencione justamente cada clase por su nombre. El hombre natural, la persona natural, el hombre espiritual, que tiene el Espíritu de Dios, y el hombre carnal. Vamos a ver en qué consiste la diferencia y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios estas tres clases de personas y ver realmente qué es lo que Dios quiere, de qué manera Dios realmente quiere obrar en nuestra vida. Todo ser humano, toda persona, tenemos que entender que ocupa como un lugar, entra en una clase de estas categorías, ya sea o el hombre natural, o el hombre espiritual, o el hombre carnal. Vamos a definir y vamos a avanzar un poquito viendo qué dice la Biblia acerca justamente del hombre natural. Para esto vamos a usar el texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y vamos a ver algunas características que menciona la Biblia del hombre natural. En primera instancia, cuando leemos el versículo 1 de este pasaje de Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Fíjese qué importante, muertos en delitos y pecados. El hombre natural, el hombre que vive conforme a su naturaleza humana, está espiritualmente muerto en delitos y pecados.
Por supuesto, esto tenemos que entenderlo en el sentido de que cuando el hombre cayó en pecado se cortó la comunión con Dios y la relación con Dios, y ese corte de relación, esa enemistad que comenzó a producirse entre Dios y entre el Creador y su creación, es lo que realmente hoy se llama, o lo llama la Biblia, la muerte espiritual. Dios dice que realmente los hombres que han pecado y que están separados y lejos de Dios, realmente se describen como el hombre natural. Como leímos al principio, no pueden entender las cosas de Dios, porque en realidad no están ligados con Dios, no han realmente abierto su corazón a la palabra de Dios, y de esta manera, evidentemente, esto se produce sin variante. En la carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 23, describe esto y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el hombre por naturaleza es pecado. Tenemos esta tendencia que realmente nos hace pecadores y nos aleja de Dios. En el versículo siguiente, en el versículo 2, dice, hablando de los pecados y de los delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La segunda cosa que dice aquí el apóstol Pablo, dice siguiendo la corriente de este mundo. Su conducta está en consonancia con la tendencia del tiempo en que vive. Fíjese que el mundo tiene su manera de vivir, tiene su costumbre, el pecado, la corrupción, la injusticia y desenfrenos por todos lados. Y todo esto el mundo lo imprime en aquellas vidas de los que verdaderamente no buscan a Dios y no tienen a Dios. Y esto realmente es algo muy común. Entonces, esta corriente poderosa del mundo los arrastra. No hay forma de poder resistirse frente a los cambios, frente a las situaciones que se van dando en forma paulatina, y todo esto forma una terrible corriente que arrastra al hombre de una manera que no puede resistirse. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no toméis la forma de este mundo, de este tiempo, de este siglo, dice la palabra. No seguir la corriente del mundo. Algunos dicen, bueno, pero la mayoría va para allá. Parece que si lo que hace la mayoría está bien. Miren, en lo que respecta a la Biblia, esto no se cumple. En definitiva, la Biblia habla de que no es la mayoría que busca a Dios, sino en realidad es una minoría. En el mismo versículo 2 dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Que de alguna manera actúa en el hombre natural, el que no tiene cómo defenderse porque no tiene a Dios. Este es Satanás, este es el mismo diablo, que como engañó a Adán y a Eva en el principio, de alguna manera hace lo mismo hoy, esclavizando a las personas y llevándolas realmente al pecado. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y esto es algo que dice la Biblia, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, esto lo dice el Señor. El mundo entero está bajo la presión, y yo diría hasta la opresión del enemigo, y la única manera de poder librarse de esto es poder acudir al Señor para liberarnos de semejante cosa. En el mismo versículo 2 hay algo que se menciona también. El hombre natural es un hijo de desobediencia, dice el versículo 2. Y yo digo, ¿qué quiere decir esto, no? Nuestros padres al principio cayeron en el pecado de la desobediencia. Adán y Eva, ellos desobedecieron, y esta desobediencia viene ahora a ser un rasgo de nuestra naturaleza caída, porque en realidad por naturaleza somos desobedientes, no tendemos a lo bueno, tendemos a lo malo.
de tal manera que el Señor, cuando vino a este mundo, cuando Jesús vino a esta tierra a realizar la obra que realmente iba a ser para salvación de la humanidad, vino como hombre. Y como hombre, nos dice la Biblia, y ahora vamos a leer el texto, tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Cuando leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, y aunque era hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que esto nos involucra a nosotros también. Jesucristo vino y mostró, siendo una persona, a través del padecimiento y del sufrimiento, aprendió la obediencia, y nosotros ahora debemos también obedecer al Señor, porque Él fue el autor de esa eterna salvación para todos los que hoy están dispuestos a obedecer al Señor. No a expensas de su propia naturaleza humana, porque no van a poder, pero si buscamos al Señor y permitimos que la gracia de Dios pueda obrar en nuestra vida, entonces ya no va a ser una carga ni un problema, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Seguimos y dice, el hombre natural se deleita en los deseos y pensamientos pecaminosos y solo desea complacer su propia voluntad. El hombre que vive materialista, el hombre que vive solamente para las cosas terrenales, para su propia vida, y no puede realmente comprender que en definitiva necesita buscar a Dios. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, del hombre natural, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está, lo describe el apóstol Pablo. El hombre natural está viciado conforme a los deseos engañosos. Y por supuesto, se torna egoísta, mira por su propio bien, busca solamente lo que cree que le conviene, no busca a Dios y no tiene en cuenta al Señor en su propia vida. Un punto más dice, el hombre natural, en el versículo 3, dice, es hijo de ira. Es decir, que por naturaleza tanto hombres como mujeres están bajo juicio y condenación, porque evidentemente la palabra dice que la persona que no ha sido salva y no ha sido regenerada y no ha sido redimida, está bajo condenación, entonces está bajo juicio, es hijo de ira. Por eso el capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de juicio, lo mismo que los demás. Y esto es algo importante para que podamos saber. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 18 y 19, dice algo muy interesante. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué importante cómo describe de una manera muy clara aquí el Evangelio de Juan esta situación. Hijo de ira, la persona que no puede encontrar el perdón, la justificación, la liberación por medio de la obra de Cristo, tarde o temprano va a estar bajo el juicio de Dios, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, esto es lo que dice la Biblia, pero tenemos el tiempo necesario para poder acudir al Señor y para poder librarnos. En el versículo 12 del capítulo 2 de la carta a los Efesios hay dos menciones más. Una dice que el hombre natural está sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. El pecado corta la relación del ser humano con Dios, lo dijimos hoy cuando comenzamos. En Isaías, capítulo 59, en el versículo 2, dice algo maravilloso.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué importante, ¿no? En el versículo 12 dice que en aquel tiempo, es decir, como hombres naturales, como que no habíamos conocido a Dios, como que estamos viviendo a costas de nuestra propia naturaleza, estábamos, primero dice, sin Cristo. Es decir, fuera realmente de la relación con el Señor y Él es nuestro Salvador. Necesito creer en Él porque en Él tengo salvación eterna. Sin Dios en el mundo. Es decir, evidentemente esto es algo importante, no porque yo diga que creo que Dios existe, tengo una relación correcta con Dios, y mucho menos cuando en definitiva en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que la manera de tener ahora una buena relación con Dios es por medio de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo hombre. Qué importante, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y por otro lado, también estábamos sin esperanza. ¿Qué esperanza podíamos tener? Estábamos lejos de Dios, lejos del Redentor, que es Jesucristo. Estábamos a expensas de nuestras propias deficiencias, debilidades, flaquezas, y seguramente lo único que nos esperaba era el juicio y la condenación. El segundo punto, me quisiera referir al hombre carnal o a la persona carnal. En este sentido, Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Corinto y ahí menciona, para que nosotros nos demos cuenta a qué se refiere. Fíjense que acá la cosa cambia. El hombre natural, dijimos, es el que no conoce a Dios, el que no quiere saber nada con Dios, el que está alejado de Dios y quiere vivir a su propia expensa, pero no puede hacer absolutamente nada y no puede entender ni discernir exactamente las cosas de Dios porque está fuera totalmente y alejado de Dios y de Cristo. Pero aquí el hombre carnal, la persona carnal, fíjese que aquí Pablo lo describe como creyente, como alguien que de alguna manera en algún momento recibió al Señor o aceptó a Jesucristo, y ahora Pablo le está escribiendo, porque esta carta se le está escribiendo justamente a la iglesia de Corinto. Vamos a leer en 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4, y dice algo así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, dice Pablo, no sois carnales. Realmente algo tan importante, eran niños espirituales, pero niños en el sentido, no como, porque la palabra dice que son bienaventurados los niños y dejad a los niños venir a mí, pero acá está hablando de los niños en el sentido de la falta del crecimiento y la madurez espiritual para poder comprender las cosas de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Falta de crecimiento, falta de madurez espiritual. Y esto realmente habla del creyente carnal, que no ha podido crecer. Todavía está dominado por un montón de cosas que son características del otro hombre, del hombre natural, y que en definitiva necesita salir de esta incómoda situación, porque esto realmente no es de bendición para su vida. Conoce a Dios, conoce la palabra, pero evidentemente le está dando más lugar al hombre, digamos, a las cosas que lo rodean y a las cosas de la propia carnalidad propia, y no busca realmente la salida en Dios. En el versículo 3 hay otros aspectos de su carnalidad.
eran los celos, las contiendas y las disensiones. Fíjense, esto no es propio de alguien que ahora está en el Señor, no debiera ser. Pero podemos preguntarnos, ¿existe esto dentro de los que conocen a Dios? ¿Existe el celo? ¿Existen las contiendas? ¿Existen las disensiones? Vemos que sí y que no debiera. O sea, no es que, podría ser que existiera, no debiera existir esto. Santiago, el apóstol, en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Se da cuenta? No está bien esto, no nos podemos jactar de semejante cosa. Pablo le escribe a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y mire lo que dice, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Fíjese cómo menciona esas palabras que las veíamos antes. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice aquí el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Qué importante para que nosotros comprendamos que estas cosas son obras de la carne. Pero ahora nosotros necesitamos vivir ya no como hombre natural, porque el hombre natural es el que no conoce a Dios. Habiendo conocido a Dios, necesitamos ahora tender a una vida no en la carne, sino en el Espíritu. Hay otra de las cualidades que se mencionan en el versículo 4, porque causaban todas estas cosas que Pablo señala, causaban divisiones, contiendas y disensiones dentro del seno de la iglesia. Y esto era algo realmente triste, porque en vez de poder gozar de una perfecta unidad, había disensiones, sectarismos dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, y evidentemente había como distintos grupos antagónicos. Esto no es la iglesia. Evidentemente acá hay una cuestión carnal que debía ser solucionada lo antes posible. En 1 Corintios 1, del 11 al 13, Pablo lo aborda muy claramente. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, amados hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Evidentemente estaban errados, no estaban disfrutando de la bendición y de la comunión espiritual, sino que estaban en la carne. Aquellas características propias del hombre natural ahora de alguna manera se estaban viendo en la vida de estos creyentes que Pablo los llama sin ninguna dilación carnales. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo insta a no vivir más en la carne, sino en el Espíritu. En el capítulo 8 dice lo siguiente, yo voy a leer los textos que hablan puntualmente de lo que estamos diciendo. En el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, no hay condenación, como dijimos que había para el hombre natural, porque ahora en Cristo tenemos salvación. No hay condenación. Dice, los que ya no andan conforme a la carne, como se lo señalaba Pablo a los Corintios, sino conforme al Espíritu. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan solamente en las cosas carnales, en las cosas materiales, en las cosas que les rodean. En el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El fruto, el resultado de ocuparnos, preocuparnos y abocarnos a lo carnal y a lo totalmente efímero, tiene un resultado nefasto. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. No hay forma de que podamos congeniar estas cosas carnales con las cosas espirituales. Y en el último versículo, el 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué importante, qué claro está esto. Por eso es que Pablo aborda el tema y lo aborda de una manera completa. Y esto no solamente servía para la iglesia de Corinto hace 2000 años atrás. Esto nos sirve a nosotros hoy, porque si hay características de estas en los creyentes, evidentemente esto habla de carnalidad, esto habla de creyentes carnales, de hombres y mujeres que todavía no han entrado a vivir una verdadera experiencia espiritual, que es la que el Señor quiere darnos y en la que debemos vivir nuestra vida cristiana. Y vamos a ese punto, el tercer punto, la persona espiritual. El creyente que vive en el Espíritu y el Espíritu vive en él. Qué importante, ¿no? Vivimos en el Espíritu, pero el Espíritu vive en nosotros. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Y bueno, el espíritu de mentira, el espíritu de temor. No, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, en capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y hay un sí condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo puedo yo entonces salir de ese, digamos, de ese punto intermedio del hombre carnal? Ya no soy el hombre natural porque creí en Dios, acepté a Jesucristo, soy parte de la iglesia, pero ¿cómo puedo vencer esta situación que realmente está condenada en la Biblia y Dios nos la prueba? Bueno, aquí lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice, mas vosotros ahora como cristianos no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sí, condicional, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire lo que dice, es muy fuerte, no es de Él. Qué importante esto, qué importante esto. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que el Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones. Tenemos que poder vivir una vida realmente bajo la dirección y la gracia del Espíritu Santo. Hemos recibido esta nueva vida por el Espíritu, ahora tenemos que vivirla por el Espíritu. Amén. Por la obra espiritual estábamos muertos y Dios nos dio vida por medio del poder del Espíritu Santo. Pero ahora esa vida tenemos que vivirla y vivirla en el Espíritu, vivirla bajo la guía y la gracia del Espíritu Santo. La persona espiritual está libre de condenación y juicio. Recién leíamos el texto. Ahora pues ninguna condenación hay, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino ahora andan o viven conforme al Espíritu. La persona es espiritual y está libre de condenación y libre de juicio. El Señor ya ha llevado sus pecados, ha sido justificado. Allí en la cruz del Calvario se ejecutó el juicio para que nosotros hoy podamos disfrutar esta bendición. La persona espiritual ha recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, el cual da testimonio en nuestra vida, en nuestro interior, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa palabra Abba es como un diminutivo de padre, ¿no? Papá o papito. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué importante esto. No solamente porque la Biblia dice que si aceptamos a Jesucristo y si realmente creemos en Él y tomamos la decisión de servirle y de seguirle, somos hijos de Dios, sino que en lo espiritual, el Espíritu Santo en nuestro interior da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios.
el hombre espiritual también recibe la sabiduría de lo alto, conoce y discierne las cosas de Dios. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice el apóstol. Y sabiduría no de este siglo, no del mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice el versículo 10, nos las reveló a nosotros, a los que vivimos ahora en el Espíritu, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos da a conocer todas las cosas que Dios realmente quiere que nosotros sepamos. Qué maravilloso o qué maravillosa experiencia del hombre espiritual. La persona espiritual posee frutos que produce el Espíritu de Dios. Cuando leemos la carta a los Gálatas, encontramos algo maravilloso. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que evidencia una vida de crecimiento y madurez en nuestro carácter cristiano. Estas son las virtudes que por medio de la obra interior del Espíritu Santo comienzan a forjar un carácter como el de Cristo. Y qué importante, dice que debemos andar, debemos vivir como Él vivió. ¿Y quién es el que puede hacer posible que nosotros podamos vivir como Él vivió? El poder y la gracia del Espíritu Santo. La persona espiritual es capacitada por el Espíritu Santo para servir al Señor en el ministerio que Él quiere otorgarle. Y esto es algo también que es una bendición muy grande. Porque en definitiva, cuando el Señor nos llena de su gracia y de su poder, nuestra vida ahora está al servicio del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto muy conocido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios llenando el corazón, la vida de las personas y de los discípulos, los transforma en apóstoles enviados para que puedan llevar el mensaje de la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Hay un testimonio en el libro de los Hechos también que es muy claro o aporta claridad sobre esto. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. El Espíritu Santo es el que obra para que nuestras vidas puedan ser instrumentos de bendición en las manos del Señor y podamos llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, que es la encomienda, la comisión que Dios nos dejó como iglesia en este tiempo. Lo último que quisiera señalar sobre el hombre espiritual, sobre el creyente espiritual, es que ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, es decir, para el día de la venida de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que el Espíritu Santo obrando en nuestro interior produce una vibrante expectativa y un anhelo glorioso por la venida de Jesucristo. ¿Usted anhela que el Señor venga? ¿Tiene esta expectativa gloriosa? Esto lo da el Espíritu Santo. Ese sello del Espíritu que el Señor pone en nosotros nos hace anhelar ardientemente que el Señor venga, que el Señor pueda realmente venir a buscar a su iglesia. Apocalipsis termina en el último capítulo, capítulo 22, versículo 17, una mención que es muy importante. Dice, y el Espíritu y la esposa es la iglesia, son los redimidos. El Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Acá fíjense la comunión entre el Espíritu y la iglesia. El Espíritu que ha obrado con poder, con gracia en su iglesia y que ahora la ha preparado, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome
del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor nos ayude. ¿Qué clase de personas somos? ¿Somos natural, hombre natural? ¿Hombre carnal o espiritual? El natural no tiene a Dios, no se acerca a Dios. No quiere saber tal vez nada con Dios y no puede comprender absolutamente, dice que para él son todas las cosas como locura, no las puede comprender. El hombre carnal conoce a Dios, recibió a Dios, aceptó a Jesucristo, es parte de la iglesia, tal vez inclusive de alguna manera está vinculado a la actividad de la iglesia, pero todavía hay cosas que en su vida no están desprendidas de la carnalidad y tiene características que en vez de ser espirituales y gloriosas por el Espíritu, tienen más relación con el hombre natural, apegado a las cosas del mundo y de la tierra. Qué importante que podamos entonces tomar la decisión de ser de la tercera clase, de la tercera categoría que menciona la Biblia, de las personas espirituales, del creyente espiritual, del hombre, del ser humano espiritual, que es el que está ligado, que es aquel que tiene una comunión íntima con el Señor y que puede vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que lo fortalece, es el que lo renueva. En la carta que Pablo le escribe a Tito, dice que Él nos salvó por su misericordia, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren qué hermoso texto, ¿no? Para que nosotros podamos comprender que si realmente damos el paso, ya no somos del mundo, como dice el Señor, ya no somos persona natural, pero si estamos ahí en ese paso intermedio y la carnalidad nos está ganando, creo que hoy el Señor nos habla para que tomemos una decisión. Él quiere obrar, Él está dispuesto a llenar nuestros corazones con el poder de su Espíritu Santo para que podamos vivir vidas espirituales, para que podamos comprender y discernir las cosas de Dios y para que de esta manera podamos vivir para la gloria, la honra de su nombre y para bendición y para beneficio de esta humanidad que necesita escuchar el mensaje de salvación a través de nuestras vidas. Que el Señor esté obrando, que el Señor nos esté ayudando, que podamos tomar la decisión, que con sinceridad de corazón delante de Dios podamos decir, Señor, yo quiero dar este paso, quiero tomar esta decisión porque no quiero estar en este medio, en esta situación que realmente tú no apruebas. Quiero ser un creyente espiritual, quiero ser un hombre espiritual, quiero ser una mujer espiritual, alguien que realmente puede gozarse en la presencia de Dios y ser un instrumento de bendición en sus manos. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia de Dios pueda estar colmando cada corazón y que podamos estar llenos de esta bendición porque la venida de Cristo está muy cerca. Que Dios esté bendiciendo a cada uno y antes de culminar y antes de terminar nuestra reunión, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar y vamos a darle gloria al Señor porque realmente el Señor habita en medio de las alabanzas. Que el Señor los bendiga ricamente. Puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.
siempre lo Bueno, queridos hermanos, estuvimos gozosos de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también agradecidos a todos nuestros hermanos que se esfuerzan y preparan alabanzas y graban, y los músicos. Sabemos que todo es un esfuerzo muy grande. Es muy distinto hacerlo aquí en la iglesia, pero todo lo que hacemos lo hacemos con gozo y con alegría, porque estamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entendiendo que en este momento las cosas son diferentes, pero Él nos permite de todos modos poder trabajar y servirle aún en nuestros hogares. Amén. También estamos agradecidos por el mensaje, por la palabra del Señor, que como digo siempre habla a nuestro corazón, nos deja enseñanzas y nos alienta a poder seguir adelante en el camino del Señor, sabiendo que vamos a tener la victoria. Y también ahora vamos a estar orando por todas las necesidades. Si usted ahí en su hogar tiene alguna necesidad y quiere presentarla delante del Señor, hágalo con su corazón confiado, sabiendo que nuestro Señor nos escucha, está atento a todas nuestras peticiones y a todas nuestras necesidades. Y tengamos siempre presente a nuestros hermanos que de un modo u otro están pasando por algunas dificultades, pero sabemos que el Señor está al lado nuestro, siempre guardándonos y cuidándonos, protegiendo nuestras vidas. Sabemos que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a estar entonces todos unidos, orando al Señor, pidiendo la bendición del Señor. Si hay peticiones en los corazones, necesidades, este es el momento, antes de terminar nuestra reunión, de poder pedirle al Señor que Él pueda obrar con poder en nuestras vidas. Señor y Padre nuestro, estamos en tu presencia dándote gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Señor, para que podamos, Señor, ser renovados en espíritu, fortalecidos, Señor, bendecidos por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la comunión, Señor, que nos permite poder tener esta relación, Señor, a través del programa. Señor, tú que conoces los corazones, bendice cada vida, Señor, las peticiones que pueda haber en cada uno, que tu gracia, Señor, sea derramada con poder y en abundancia, Señor, en cada corazón, en cada vida. Si hay enfermedad, que sanes. Si hay tristeza, angustia, dolor, Señor, que tu mano poderosa pueda estar restaurando y trayendo gozo, paz y libertad, Señor. Señor, bendice, Jesús, a todas las familias. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad o algún problema. Que tu gracia en este momento pueda estar tocando con poder sus vidas y dándoles la plena victoria en tu nombre. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice nuestro país. Amén. Bendice este tiempo, Señor, que es difícil y que, Señor, reviste cierto peligro, pero, Señor, tú estás en control de todas las cosas. Señor, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo y ten misericordia de esta humanidad, Señor, que necesita venir a tus pies de gracia para recibir la salvación y para recibir esta vida gloriosa que solo tú nos puedes dar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, para gloria, para honra y alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Gracias. Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. Que el Señor los bendiga, que puedan tener una semana de bendición. Que el poder, la gracia y la misericordia de Dios pueda manifestarse en la vida de cada uno de ustedes.